Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Tremendo y gigantesco pleito que se da ahora al interior del bloque opositor entre Claudio X González y Xóchitl Gálvez. Porque en este proceso electoral lo que sabemos es que la mayoría de las encuestas ponen una diferencia prácticamente de 2-1 entre Claudia Sheinbaum y la propia Xóchitl Gálvez, menos una que es la que maneja una diferencia de 8-9 puntos aproximadamente, que ha quedado evidenciada también. Es una encuesta que trabaja para Xóchitl Gálvez. Incluso también el día de hoy aparece un nuevo estudio de las redes sociales de cómo esta encuestadora se ha visto beneficiada en las redes sociales, cómo ha sido contratada también por los calderonistas en otras partes del mundo, en otros países impulsando gobiernos de la derecha y a sus candidatos, incluyendo también en Argentina. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que también aparece un reportaje de uno de los medios vinculados a Claudio X González, que es Animal Político, en donde se desacredita también a esta encuestadora que le da esta mínima ventaja a Claudia Sheinbaum y pone en terreno de competencia a Xóchitl Gálvez, no solo criticando la manera en la que se hacen las encuestas por parte de esta encuestadora, sino también los contratos con el PAN, los contratos que ha tenido en años anteriores y los contratos que tiene actualmente con gobernadores panistas como Diego Sinue y Maru Campos. Es decir, hay una ruptura total. Algo no le gustó a Claudio X González de lo que está sucediendo con esta encuestadora y manda y suelta a sus perros sobre Xóchitl Gálvez. Y es que también el día de hoy en el estado de Guanajuato se han tomado ya una serie de decisiones por parte de los panistas en donde tienen que ya hacer sacrificios, porque si no, pierden aquella entidad, pierden el estado de Guanajuato, como en el caso de Samarripa, que ya decidieron deshacerse de él. Y eso ya lo están ofreciendo en campaña los panistas. De esto vamos a hablar hoy. Fox también en Guanajuato se hunde solito, confiesa que operó a favor de Felipe Calderón y sobre este tema Noroña habla y saca una historia, una anécdota justamente de aquel 2006, en donde en una reunión en la Secretaría de Gobernación donde estuvo el propio Gerardo Fernández Noroña, se habló de que efectivamente Fox estaba interviniendo en el proceso electoral. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Muy interesante todo lo que vamos a platicar el día de hoy y vamos a iniciar todo este tema con lo que se denuncia desde Morena. El día de hoy Mario Delgado dio una conferencia de prensa hablando de los Xochitl-bots, sobre todo cómo sigue operando esto que se ha denunciado y de lo que hemos hablado mucho, pero ahora, además de que ya se denunció en el Instituto Nacional Electoral, en donde se va a buscar también que se incluya esto en los gastos de campaña de Xóchitl Gálvez, dice ahora van a ir directamente a la empresa, van a buscar a Elon Musk, a sus directivos, a su gente, para informar sobre lo que está sucediendo y cómo están tratando de intervenir en este proceso electoral de nuestro país. Esto es lo que mencionó Mario Delgado. Vamos a buscar la directiva de X para mostrarles las distintas pruebas que tenemos, que hemos exhibido cada semana, sobre el uso de bots y de inteligencia artificial para ensuciar la campaña que tenemos. Pruebas que no solo hemos mostrado nosotros, también distintos especialistas como Julián Macías y Alberto Escorcia, y también varios medios de comunicación como Milenio y Animal Político, que ya han publicado distintos análisis y notas al respecto. Buscaremos a los responsables de las políticas de la red X para explicarles que nos parece un riesgo el uso de bots indiscriminado, un riesgo para la red social, para los derechos digitales de los mexicanos y mexicanas y para la participación en estos espacios, que sea libre y que sea realmente un espacio de comunicación y convivencia y no pues un espacio de guerra sucia. Pues es parte de lo que menciona, ¿no? Mario Delgado, en donde pues van a insistir en este tema, sobre todo porque como la red sigue operando y se sigue gastando en estas granjas de bots a nivel internacional, pues Morena quiere mantener vigente todo esto para que la gente no se le olvide, ¿no? Y la que no esté informada se entere de lo que están haciendo. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo?
ahorita están impulsando las encuestas amañadas de Xóchitl Gálvez, que es lo que ya analiza el propio Julián Macías, que es quien ha estado sacando toda esta información sobre el troll center de Xóchitl Gálvez, los Xochitl Bots, que son los que, pues, son los que paga Atlas Network. Dice, están difundiendo encuestas falsas de una empresa, de un militante del PAN que cobra dinero para hacer encuestas con el resultado que tú quieras, que es básicamente la encuestadora de Massive Caller. Y cita, por ejemplo, estos mensajes que han estado sacando, por ejemplo, Xóchitl 2024, de esta cuenta de Xóchitl Gálvez, en donde impulsan esta encuesta, en donde supuestamente Xóchitl Gálvez está, pues no, está como a, ¿qué? 9, 8, 7 puntos de diferencia, entre 8 puntos más o menos aproximadamente de diferencia con Claudia Sheinbaum, de acuerdo a Massive Caller. Y esto es lo que empiezan a impulsar estas granjas de bots. Esta es la encuesta que pone a Xóchitl Gálvez en un terreno de competitividad. No la pueden poner arriba porque ya sería muy cínico, pero cuando menos la acercan a Claudia para que la gente diga, entonces no la van a aplastar completamente. Y bueno, Julián Macías habla sobre, pues refiere al resto de las encuestas que le dan entre 20 y 35 puntos de diferencia a Claudia Sheinbaum, la que publica Mitofsky, Mendoza Blanco, Sencol, etcétera, etcétera. Sin embargo, señala que más de 10,000 cuentas publicaron tweets con el hashtag Xochitl, porque ni siquiera le pone la L presidenta. Y bueno, pues de los mismos países que se vienen manejando, Argentina, Colombia y España, que son los 3 países con más fuerza, que están impulsando esta encuesta de Massive Caller a inicios de esta campaña. Incluso es un recurso habitual para intentar engañar a la gente por las mismas cuentas que son las más retuiteadas por este troll center, como Sociedad Civil, Claudio X, Kenia López y el mismísimo Felipe Calderón. Y bueno, ahí están, finalmente es la encuestadora que se denuncia por parte de Julián Macías, apoyado por estas cuentas en redes sociales, en donde señala que, por ejemplo, esta empresa de Carlos Campos la contrató Felipe Calderón cuando estaba impulsando también la creación de México Libre aquí en nuestro país. O sea, finalmente también viene trabajando con panistas. Incluso lanzaron encuestas falsas en la elección interna de Morena, dándole ventaja a Marcelo Ebrard para sembrar cizaña. Eso también es lo que denuncia el propio Julián Macías. Y aquí está, bueno, sí, ponían a Marcelo por arriba. La idea era provocar una mayor división en Morena. Y bueno, mayores escándalos fueron en el apoyo en las campañas sucias de los candidatos de derechas en toda América Latina. Habla de cómo también se utilizó en Guatemala para dar a favorita a Suri Ríos, que quedó en 6ª posición. También del caso de Guatemala, se menciona de la publicidad pagada en las redes sociales para difundir estas encuestas. Lo mismo está sucediendo en México, por ejemplo, donde el PRD ha pagado publicidad difundiendo la encuesta de Massive Caller, donde otra página llamada Ratio también ha pagado publicidad difundiendo esta misma encuesta. Y así también incluso en Argentina se menciona, participó dándole el triunfo a Mauricio Macri en la encuesta, aunque al final ganó Alberto Fernández. Entonces es una encuestadora que pertenece a panistas, que ha trabajado con ellos y que ahora, en el caso de Xóchitl Gálvez, básicamente lo que buscan es meterla en un terreno competitivo en este proceso electoral. Y hasta ahí, bueno, nos queda claro y no hay ninguna sorpresa. Sin embargo, lo que sorprende es lo que viene después de esto, y es el reportaje de este medio afín a Claudio X González, que es Animal Político, porque hoy el área verificadora, ¿no?, que tiene Animal Político, que le dicen el sabueso, le saca un reportaje demoledor también que termina por destruir a esta encuestadora Massive Caller. E insisto, aquí estamos hablando ya de, pues supuestamente los aliados, y aquí lo interesante también es que le saca los contratos que tiene con los gobiernos panistas actualmente, con los gobernadores del PAN, los gobernadores que están financiando, como lo vemos ahora, la campaña de Xóchitl Gálvez. Y así lo titula la encuestadora que pone: Xóchitl a 9 puntos de Claudia, tiene contratos con el PAN. ¿Y qué es lo que dice? La encuestadora Massive Caller, que ubica a la candidata entre 6 y 9 puntos de diferencia, tiene como clientes desde 2020 al PAN, de quien ha recibido al menos
Miren nada más. Vamos a ponerlo por acá arriba. 12 millones de pesos en contratos en estos 4 años. Además, empresas propietarias de esta encuestadora también tienen como clientes a gobiernos panistas de Guanajuato y de Chihuahua. Esta misma encuestadora es la que ponía a Ricardo Anaya con una distancia de 10 puntos porcentuales con respecto a López Obrador. Hizo exactamente lo mismo en la elección del 2018 y ahora quieren repetir esta dosis en la elección del 2024, cuando el presidente ganó por 30 puntos de diferencia. Los servicios realizados por Massive Caller, dice el reportaje, consisten en encuestas telefónicas automatizadas, ¿no? Y servicio de censo sobre el perfil ideológico de las personas a través de las llamadas. Eso es lo que hacen ellos. Massive Caller dice que, bueno, el PAN adquirió en 2019 un contrato por 696,000 pesos con otra empresa hermana de Massive Caller que se llama Systematic Calls SADCB, que pertenece pues básicamente a los mismos. Ambas empresas obtuvieron contratos en los estados de Chihuahua y de Guanajuato. Por ejemplo, en Guanajuato, en 2023, el año pasado, le pagaron 1,200,000 pesos por hacer 6 encuestas telefónicas para conocer la opinión de la ciudadanía sobre los derechos de las mujeres. 1,200,000 pesos. Eso fue lo que se llevaron en 2023. Todavía no está el contrato del 2024. Yo supongo que por ahí anda volando. En el caso de Systematic Calls, tuvieron un contrato también durante 2023 por 3,132,000 pesos para realizar un estudio de la opinión pública con el fin de poder hacer frente a la posible crisis de comunicación, o sea, por cuestiones de imagen, para Maru Campos. Entonces, en 2023 reciben contratos por más de 4 millones de pesos de gobernadores del PAN, además de los otros contratos que reciben por parte del propio PAN. Y ahora, pues, es esta misma encuestadora la que está dando estos resultados a favor de Xóchitl Gálvez, en donde la pone a entre 6 y 9 puntos de diferencia. Y luego critican también la metodología. La encuesta que ubica esta diferencia, que se da a conocer el 4 de marzo, se realizó a 1,000 personas, según la encuestadora, con la técnica de robot, llamadas aleatorias, sin detallar a qué zonas del país se hicieron las llamadas. O sea que al final de cuentas, pues tampoco realmente hay una estrategia estadística para llegar a estos resultados. Y con esto lo que tenemos es que pues ahora este medio empieza a criticar la única encuesta que pone en un lugar competitivo a Xóchitl Gálvez, lo cual nos habla también de un importante pleito entre los dos. Ahora, ¿qué es lo que se rompió? Bueno, hay varias cosas desde mi punto de vista, aunque lo que lo saben son ellos dos. Acuérdense ustedes que al final de cuentas, con la designación de las candidaturas entre los partidos, se dio un rompimiento entre Claudio X González, la sociedad civil y los partidos, porque Marco y Alito se agandallaron todas las candidaturas. Y también lo que vienen son algunos anuncios que llegan desde el PAN el día de hoy. Por ejemplo, vamos al estado de Guanajuato, ahí donde se le pagó también 1 millón de pesos a Massive Caller. El día de hoy en el estado de Guanajuato estuvo Claudia Sheinbaum y por eso también es un tema importante porque es un bastión, el más importante bastión panista. Y ahí Claudia habló pues del tema que se tiene que hablar en Guanajuato, que es el tema de la seguridad, sobre todo también pidiendo la salida de los que son señalados como uno de los principales responsables de esta crisis, como en el caso de fiscal Samarripa y el secretario de Seguridad, incluyendo obviamente al propio gobierno panista de Diego Sinue. Y esto es parte de lo que menciono. Que avance el sistema de justicia en el país. Pero la seguridad no solo es un asunto del presidente, de la presidenta, también es un asunto de las fiscalías. Por eso aquí tiene que cambiar el fiscal, pero también tiene que cambiar el gobierno del PAN. Parte de lo que dice Claudia, entonces, en ese tema, en donde la gente allá en Guanajuato ha tomado conciencia sobre esto, sobre la responsabilidad que tiene el gobierno del estado, que tiene el fiscal local,
en el grave problema de seguridad que hay en el país. Porque también lo que se dan cuenta los guanajuatenses es que mientras en el resto del país se va avanzando en este tema, Guanajuato está estancado, incluso va yéndose para atrás. Es el foco rojo más intenso que existe en el país y no se resuelve de ninguna manera. El presidente ha sido muy puntual que también esto tiene mucho que ver con el propio fiscal Samarripa, y aunque Diego Sinue lo ha salido a defender, el escenario ya es insostenible. Y entonces aquí viene una decisión importante y trascendente para el PAN, en donde incluso está el yunque, que es el sacrificio. Se van a deshacer de Samarripa, o cuando menos eso es lo que promete el PAN. ¿Por qué? Porque ya en esta campaña la candidata panista, que es Livia Denis, anunció que en caso de ganar ella, Carlos Samarripa no continuará en la Fiscalía Estatal y también correrá al secretario de Seguridad, que lleva en el cargo 12 años. Es que la verdad no se miden los panistas. Y entonces la promesa de ella es quitarlos, porque ya la gente de Guanajuato ya no soporta la inseguridad que representan los propios gobiernos panistas. Ella ofrece, la panista, una especie de cambio en el mismo PAN. Y eso es ahora lo que quiere utilizar para engañar a los votantes. Afortunadamente la 4T está ahí para recordar que esto es una gran simulación y una mentira. Por ejemplo, Alma Alcaraz subió un video en sus redes reaccionando a esta propuesta de los panistas de deshacerse finalmente de Samarripa y darle la razón al presidente López Obrador, recordándole que ella, Livia, siendo diputada, votó por la ratificación de este fiscal que ahora dice ya no lo quiere como fiscal, aunque no lo pueda correr el gobernador porque en teoría la fiscalía es autónoma. Esto es lo que mencionó la candidata de Morena. Acabamos de enterarnos de que finalmente Livia Denis entró en razón y se sumó a mi propuesta, a la propuesta de Morena, de quitar a Carlos Samarripa Aguirre de la Fiscalía General del Estado. Muy bien, Livia, era hora de que aceptaras lo que llevo diciendo más de 8 años, que la estrategia de tu partido gobierno fracasó, y fracasó hace mucho tiempo, y que las instituciones de seguridad pública de Guanajuato están en manos de gente incompetente, por decirlo menos. Acuérdate, mientras yo clausuraba el Congreso con mis compañeros de Morena como protesta para la continuidad automática de Samarripa, tú votaste para que continuara en el cargo. A mí no se me olvida, y a la gente de Guanajuato tampoco, ¿eh? Por cierto, no se va a ir a su casa a disfrutar de su retiro como tú sugieres. Se le va a investigar a él y a todos sus cómplices. Los vamos a llevar ante la justicia cuando sea gobernadora. El borrón y cuenta nueva que sugieres es una falta de respeto al dolor de las y los guanajuatenses que han sufrido tanta violencia. Te deseo una buena campaña y ojalá que este ejercicio de autocrítica también se aplique a la crisis de bienestar que aqueja nuestro estado, producto de años y años de desgobierno, de ineptitud, de corrupción, del que ese no te puedes desprender así de fácil. Porque eso es lo que quiere la candidata del PAN, hacer como que el pasado no existe. Vamos a olvidarnos. Es como Xóchitl Gálvez, que dice, yo no voy a criticar a Calderón, yo no voy a criticar a Fox, yo no voy a criticar a nadie, yo me voy a olvidar lo que pasó en el pasado. Pues sí, porque si se acuerda y se pone a recordar el pasado, nos tenemos que acordar también, y ellas tienen que recordar todo el daño que le han hecho a México y todo el daño que le han hecho a Guanajuato. Que esta decisión eventualmente está llevando también a un rompimiento al interior del bloque opositor, puede ser. No tienen muchos estados y Guanajuato se puede perder en este proceso electoral. La diferencia entre las dos candidatas es de 5%, de acuerdo también a las últimas encuestas. Hay una posibilidad real, tan real que por eso ya pusieron sobre la mesa al propio Samarripa. Y ahí es donde aparece otro personaje que es el que va a buscar, junto con los panistas, robarse la elección. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho en otras ocasiones, que es Vicente Fox. Vicente Fox hoy apareció huyendo, literalmente huyendo, porque se topó con Claudia Sheinbaum con la gente de Claudia Sheinbaum a su llegada, no directamente con ella, pero justo cuando estaba llegando la candidata presidencial, Fox también estaba llegando al aeropuerto allá en Guanajuato. Pero antes de huir, de escaparse, para que nadie lo viera, ni le mentaran la madre, hizo una serie de declaraciones en donde termina reconociendo que
pues metió las manos en el proceso electoral. Y esto se ha viralizado mucho el día de hoy, y esto es parte de lo que comentó. ¿Operó en el 2006 para que ganara Felipe Calderón? Operé para que ganara México. Yo fui respetuoso de la democracia y de la libertad, fui respetuoso de la ley y la Constitución, y por supuesto que apoyé a Felipe Calderón, pero dentro de la ley. ¿No hubo fraude? Por supuesto que no. Por supuesto que no, dice, pues no va a decir cometió un delito, porque ahí mismo lo agarran y se lo llevan a la cárcel. Pero bueno, finalmente cuando él dice operé a favor de México, pues sí, operó. Aquí el punto es que el presidente no puede operar. Ya el hecho de hablar, de decir operar, es estar fuera de la ley. Y seguramente si ahorita se le preguntan, va a decir que él va a operar para Guanajuato, que es básicamente meter las manos. Aunque ahorita ya no es nada, el problema es que Diego Sinue está operando por Guanajuato, y eso es también lo que se ha denunciado en aquella entidad, el desvío de recursos a favor de la candidata. Insisto, están en el mismo escenario que lo que le sucedió a los priistas de Atlacomulco en el Estado de México. El Yunque está a punto de perder este importantísimo bastión para ellos, que es el estado de Guanajuato. Pero independientemente de las reacciones que se han dado en las redes sociales, la interesante es la que da Gerardo Fernández Noroña el día de hoy. Porque bueno, también habló de lo bruto que es Fox y de también lo terrible que fue la presidencia y del hecho de que, pues sí, es una declaratoria de culpabilidad lo que dijo el día de hoy. Pero además de esto, comparte una anécdota sobre una reunión que hubo en la Secretaría de Gobernación, en donde justamente ahí los dirigentes de los partidos hablaron con el secretario de Gobernación. Él estaba presente acompañando a Leonel Cota, entonces dirigente del PRD, y ahí se denunció que Vicente Fox estaba metiendo las manos en el proceso electoral de ese 2006. ¿Y por qué se denunció? Porque uno de los dirigentes de los partidos le reclamó a Abascal que Vicente Fox le habló para decirle que ayudara a Felipe Calderón. Eso fue lo que se dijo en esa reunión, en donde estuvo el propio Gerardo Fernández Noroña con Carlos Abascal, el entonces secretario de Gobernación. Después de esta denuncia, Noroña le da seguimiento y se reúne con el dirigente del partido que revela esto en la reunión. ¿Y saben quién era? Era el niño verde, Jorge Emilio González, quien habló con Noroña y le confirmó además toda esta información en el 2006. Incluso que hasta lo tenía grabado, fue lo que le dijo. Vamos a ver la anécdota que está muy interesante en medio de todo esto que denuncia, en donde, que se habla el día de hoy, en donde Fox dice Fox que él no hizo absolutamente nada. Y entonces Jorge Emilio González dijo: el presidente Fox está interviniendo a favor de Calderón. Y una reacción muy fuerte de Abascal, casi regañándolo, y muy firme Jorge Emilio: el presidente Fox está interviniendo en favor de Calderón, a mí me consta. Se dio una tensión muy grande, y así es como yo lo recuerdo. Yo creo que así fue. Y Jorge Emilio, con mucha firmeza, a mí me pidió el presidente Fox que apoyara a Calderón. Ay, cabrón, dije yo. Fue muy fuerte. Es lo que recuerdo de la reunión. Fíjense, ni siquiera me acuerdo quién estaba por el PRI y por el PAN. Cuando salimos le dije a Leonel, ¿tomaste nota, cabrón? Y me dijo, no es confiable, Jorge Emilio. No, la chingues, Leonel. Habló con verdad. Y entonces, Leonel no hizo caso. Y yo busqué al Verde. Por ahí había unas bodegas. Y así como de película de misterio, conseguí un lugar ahí. Y ahí nos reunimos Jorge Emilio y yo. Y me confirmó que efectivamente Fox le había pedido apoyar a Calderón. Ay, cabrón, le dije yo, decláralo. No, me dijo, decláralo tú. Y yo le dije, desconfiado por la fama que Jorge Emilio tenía. No, cabrón, le dije, pues me van a decir que
No, me dijo, decláralo tú. Y cuando tú lo declares y me pregunten, yo digo que es verdad. Que lo que tú estás diciendo yo lo sostuve en la Secretaría de Gobernación. Anda, cabrón. Ahora le dije. Cuando yo declaré en una rueda de prensa, se fueron a preguntarle y él dijo, sí es cierto. Ande, cabrón. Se armó un broncón. Broncón. Y luego yo le dije a Jorge Emilio, oye, cabrón, ¿lo tienes grabado? Sí, me dijo. Fue terrible, me hizo una chingadera, me grabó. Sí, pásame la grabación. Entonces me pasó una documentación que ahí tengo todavía. Que ahí tengo. Una transcripción que no era en realidad. Era muy enredada. Y ahí sigue, es bastante extensa toda esta historia que platica Gerardo Fernández Noroña, en donde pues como que a la mera hora Jorge Emilio González ya no quiso seguir adelante, y es que Jorge Emilio estaba molesto porque habían filtrado una serie de videos comprometiéndolo a él, recibiendo, manejando dinero, y por eso estaba también muy molesto con el gobierno panista de Vicente Fox, pero parece que ya no quiso entregar estas transcripciones, estas pruebas, estas grabaciones, pero cuando menos ahí estuvo esta confirmación, cuando menos la que recibió el propio Gerardo Fernández Noroña. Sabemos que el presidente también ha hablado de este tema en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, como también a él le platicaron cómo Fox citaba a los medios, cómo citaba también a los políticos, cómo organizó a su gabinete. Todo esto lo ha platicado el presidente, pero esta anécdota no la teníamos y se suma también finalmente a lo que pues es la historia política de nuestro país. Y con Fox, que sale a decir y quiere que le creamos que no metió las manos, pues no, definitivamente ya eso nadie lo cree. Pero bueno, este es el escenario en Guanajuato también, insisto, un bastión importante, el rompimiento que se da, una división importante entre Claudio X González y la propia Xóchitl Gálvez. Parece ser que Claudio quiere tomar las riendas de la campaña de Xóchitl, mientras que los panistas pues ahorita la manejan, ¿no? Porque la crítica que se hace hoy de Massive Caller es por ser contratada por los panistas. Y bueno, la verdad yo no sé ni por qué se pelean, porque Xóchitl no va a ganar absolutamente nada, va muy abajo en las encuestas y la verdad es que con trabajo y va a dar una batalla digna el próximo 2 de junio. Bueno, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Electrocone dice: saludos, Mau, excelente análisis, eres el mejor. Gracias, Electrocone, por tu chat, y gracias a todos ustedes por acompañarme nuevamente en esta emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban, les agradezco esas manitas para arriba y nos vemos a la próxima con mucha más información.